El viento azotaba con fuerza las llanuras heladas de Tridara 4, el aullido constante llenando los oídos de Hace Walker mientras luchaba por mantener el equilibrio. Cada paso en la nieve profunda era una batalla, sus piernas pesadas como plomo, y el frío helado se colaba incluso a través de su traje térmico. Desde el accidente, su única compañía había sido la sensación persistente de que la muerte lo acechaba en cada ráfaga de viento. Su nave, ahora un montón de restos humeantes a kilómetros de distancia, había sido derribada por un dron de defensa automatizado. Apenas había tenido tiempo para activar el paracaídas de emergencia antes de estrellarse en la tundra congelada. Desde entonces, no había visto más que interminables dunas de nieve y hielo. Cada paso era más difícil que el anterior. El frío mordía sus dedos y pies, entumeciéndolo poco a poco. Incluso su respiración, visible como nubes de vapor en el aire helado, comenzaba a ralentizarse. «Maldita sea», murmuró entre dientes, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Sus piernas temblaban, y por un momento, pensó en rendirse, en dejar que la tormenta lo consumiera. Pero entonces lo vio, una luz. Débil al principio, como una estrella perdida en la nieve, pero constante. Era un parpadeo cálido, un destello de esperanza en la distancia. Hace se detuvo, entrecerrando los ojos para asegurarse de que no era una alucinación. La luz seguía allí. Reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, avanzó, cada paso impulsado por el instinto de supervivencia. Cuando finalmente llegó, lo que encontró lo dejó atónito. Una pequeña cabaña en forma de domo, construida con un material que parecía brillar débilmente bajo la luz de la tormenta. El resplandor cálido que emanaba del interior lo atrajo como una polilla hacia una llama. Apenas sintiendo sus dedos, golpeó la puerta con un puño tembloroso. «¿Hola? Por favor. ¿Alguien ahí?», gritó, su voz ronca y quebrada. Por un momento, no hubo respuesta, solo el viento ululando a su alrededor. Luego, con un leve zumbido, la puerta se deslizó hacia un lado. La cálida luz del interior lo envolvió, y Hace se tambaleó hacia atrás, sorprendido. De pie en el umbral había una mujer alienígena. Su piel era de un azul suave que parecía brillar bajo la luz, y sus ojos verdes, grandes y luminosos, lo observaron con cautela. Estaba envuelta en pieles gruesas, su figura esbelta pero musculosa, y su postura mostraba tanto curiosidad como desconfianza. «¿Humano?», preguntó, su voz suave pero firme. Hace asintió rápidamente, sus dientes castañeando. Me estrellé. Tormenta, por favor, déjame entrar». La alienígena lo estudió durante un momento interminable. Luego, con un movimiento lento, se hizo a un lado, señalándole que entrara. «Entra. Morirás si no lo haces». Calor en la cabaña. Hace prácticamente se desplomó al cruzar el umbral. La puerta se cerró automáticamente tras él con un suave zumbido, bloqueando el rugido de la tormenta. El calor lo envolvió, y por un momento, se quedó de pie, tambaleándose, mientras su cuerpo intentaba procesar el cambio repentino de temperatura. El interior de la cabaña era acogedor, casi mágico. Un pozo de fuego en el centro emitía un resplandor cálido y suave, iluminando las paredes decoradas con tapices intrincados de patrones arremolinados. Estanterías llenas de frascos, herramientas y pequeños objetos cristalinos cubrían los bordes del espacio, y el aire tenía un aroma terroso y calmante. «Siéntate junto al fuego», dijo la mujer, su voz calmada pero autoritaria. Hace obedeció, dejándose caer cerca del fuego. Su cuerpo entero temblaba mientras el calor comenzaba a descongelar sus extremidades. Quitándose los guantes, extendió las manos hacia las llamas, observando cómo el color volvía lentamente a sus dedos. La mujer alienígena se acercó con un manto grueso de pieles y se lo entregó. «Abrígate con esto. El frío aún está dentro de ti». Hace la miró con gratitud y se envolvió en el manto. «Gracias. No pensé que saldría vivo de esa tormenta». Ella asintió, sus ojos aún fijos en él, evaluándolo. «Eres afortunado de haberme encontrado. Tridara no perdona a los débiles». Hace dejó escapar una risa débil y amarga. «¿Débiles? Casi me rompo en pedazos allá afuera». La mujer no respondió de inmediato. En cambio, se movió por la habitación con pasos ligeros y calculados, recogiendo frascos y herramientas de las estanterías. Finalmente, se detuvo y lo miró fijamente. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «Accidente», respondió él, todavía acercando las manos al fuego. «Mi nave fue derribada. Apenas logré escapar antes de que explotara». Ella inclinó la cabeza. «¿Por qué un humano viaja tan lejos?».
Tridara no es lugar para exploradores desprevenidos. Jace la miró con cautela, eligiendo sus palabras con cuidado. Digamos que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La mujer no dijo nada, pero su mirada parecía perforarlo, como si buscara algo más allá de sus palabras. Finalmente, se giró hacia una estantería y comenzó a manipular un objeto que Jace no pudo identificar. Descansa, humano. La tormenta no pasará pronto. Y necesitarás fuerzas. A pesar del calor de la cabaña, un escalofrío recorrió a Jace mientras la observaba. Sus movimientos eran gráciles, casi depredadores, y su voz llevaba un peso que le hacía sentir que no todo era tan seguro como parecía. Jace despertó lentamente, sintiendo el calor del fuego a su lado. La tormenta aún rugía afuera, sus aullidos amortiguados por las paredes de la cabaña. Abrió los ojos y vio a Celia, la mujer alienígena, moviéndose silenciosamente por la habitación. Estaba de espaldas a él, revisando una estantería llena de frascos y herramientas extrañas. La luz del fuego jugaba sobre su piel azul, haciendo que pareciera brillar suavemente. Se incorporó lentamente, sus músculos todavía entumecidos. El aroma de algo cálido y terroso llenaba el aire, haciéndolo consciente de lo vacío que estaba su estómago. Frente al fuego, un pequeño caldero burbujeaba suavemente. «Estás despierto», dijo Celia sin volverse. Su voz era tranquila, pero había una firmeza en su tono que no admitía discusión. Se giró hacia él, llevando un cuenco en las manos. «Come. Necesitas recuperar fuerzas». Jace tomó el cuenco con un asentimiento de agradecimiento. El contenido era espeso y cálido, un guiso que sabía a especias y tierra. Era extraño, pero delicioso. Cada bocado parecía devolverle algo de energía. «Gracias», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Esto es diferente. Pero bueno». Celia lo observó detenidamente, como si sus palabras significaran más de lo que él imaginaba. «Es una receta simple, pero suficiente para sobrevivir aquí». Jace miró a su alrededor, su atención vagando por la cabaña. Las estanterías estaban llenas de cosas que no reconocía, cristales que brillaban débilmente, herramientas que parecían diseñadas para un propósito desconocido, y más de esos frascos con etiquetas en un idioma que no podía leer. Todo en el lugar era extraño, pero no hostil. O al menos, no abiertamente. «¿Vives aquí sola?», preguntó, su voz todavía algo ronca por el frío. Celia asintió lentamente. «Sí. Es mejor así». «¿Mejor que qué?», insistió Jace, curioso. «Mejor que estar entre los míos», respondió ella, con un tono que no invitaba a más preguntas. Jace, sin embargo, no pudo evitarlo. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Ella lo miró con esos ojos verdes brillantes que parecían ver más de lo que debería. «Ellos no entienden lo que no pueden controlar. Y temen lo que no entienden». Su voz era tranquila, pero había un filo de amargura en ella. Jace decidió no presionar más, aunque las respuestas de Celia solo despertaban más preguntas. En lugar de eso, se concentró en terminar el guiso, dejando que el calor llenara su cuerpo. El fuego crepitaba suavemente, y la cabaña, aunque pequeña, se sentía como un refugio seguro. Pero no podía ignorar la sensación persistente de que algo más acechaba bajo la superficie, algo que Celia no estaba dispuesta a compartir. Ella se levantó de repente, sus movimientos tan fluidos que parecían casi ensayados. Se acercó a una de las estanterías y tomó un pequeño objeto brillante que parecía un cristal, pero que emitía un leve resplandor pulsante. Lo sostuvo en sus manos por un momento, como si lo estudiara, y luego lo colocó cuidadosamente en una mesa cerca del fuego. «¿Qué es eso?», preguntó Jace, incapaz de contener su curiosidad. Celia lo miró por encima del hombro, su expresión enigmática. «Algo que los míos prohibieron. Algo que ellos temen». La respuesta no era suficiente para él, pero el tono en su voz lo detuvo de preguntar más. Había algo en ella, algo en la forma en que manejaba ese objeto, que hacía que Jace sintiera un escalofrío a pesar del calor del fuego. La tormenta continuaba rugiendo afuera, un recordatorio constante de lo inhóspito que era Tridara 4. Dentro de la cabaña, el ambiente era cálido pero cargado de una tensión que Jace no podía ignorar. Celia estaba de pie junto a una mesa improvisada, sosteniendo un orbe pequeño que brillaba con un resplandor pulsante. Su expresión era calmada, pero había algo en la forma en que lo manejaba que ponía los nervios de Jace a flor de piel. «¿Qué es eso?», preguntó, rompiendo el silencio. Había algo hipnótico en la luz del orbe,
algo que parecía atraerlo incluso desde la distancia. Celia giró lentamente la cabeza, sus ojos verdes encontrándose con los de él. Es un fragmento de conocimiento, dijo, con una voz tan tranquila como el fuego que crepitaba entre ellos. Un fragmento del poder que mi gente teme. Poder. Jace frunció el ceño, sentándose más erguido junto al fuego. ¿Qué clase de poder? Celia se acercó, el orbe pulsando suavemente en sus manos. Es un amplificador, explicó. Conecta con lo que ya existe dentro de ti. Potencial oculto. Fuerza, velocidad, claridad, todo lo que está dormido en tu interior, despierta. Jace sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso no es peligroso. Dangeroso, repitió Celia, como probando la palabra. Sí, puede serlo. Pero todo lo que vale la pena lo es. Se arrodilló frente a él, colocando el orbe entre ellos. Este planeta no perdona a los débiles, Jace. Lo has visto tú mismo. Pero con esto, podría ser algo más. Jace miró el orbe con desconfianza, aunque no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Lo usaste contigo misma? Celia asintió lentamente, sus ojos nunca apartándose de él. Sí. Por eso me temen. Por eso me exiliaron. ¿Qué te hizo? Preguntó Jace, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Me liberó. Me hizo ver quién realmente soy. Y eso, para ellos, es inaceptable. Jace se recostó, su instinto de supervivencia gritándole que tuviera cuidado. Entonces, ¿por qué me lo ofreces? No me conoces. No, pero veo lo que eres, respondió Celia, con un tono que le hizo sentirse desnudo ante ella. Un sobreviviente. Alguien que no se rinde. Alguien que podría ser más fuerte, más rápido, más capaz, si tiene la voluntad. El orbe pareció brillar con más intensidad por un momento, como si respondiera a sus palabras. Jace desvió la mirada, sintiéndose inquieto. No estoy seguro de que esto sea para mí. Eso es porque temes lo que podrías encontrar, dijo ella, levantándose y regresando el orbe a la mesa. Muchos temen enfrentarse a lo que llevan dentro. Jace no respondió. Su atención estaba fija en el fuego, su mente trabajando rápidamente para procesar lo que acababa de escuchar. Había algo magnético en Celia, algo que lo hacía querer confiar en ella, pero también algo que lo mantenía alerta. Mientras la cabaña permanecía en silencio excepto por el sonido de la tormenta, no pudo evitar preguntarse qué más ocultaba la mujer alienígena. La tormenta no daba tregua, su furia sacudiendo las paredes de la cabaña como si intentara entrar. Jace permanecía junto al fuego, observando cómo Celia se movía por la habitación con una gracia casi felina. Cada movimiento parecía calculado, deliberado, como si estuviera actuando en un escenario invisible. Ella había devuelto el orbe a su lugar en una estantería, pero su presencia seguía impregnando el aire. Jace no podía dejar de pensar en las palabras de Celia, en su promesa de revelar un poder oculto dentro de él. Había algo inquietante en cómo lo había dicho, en cómo sus ojos verdes brillaban con una intensidad que parecía perforarlo. ¿Por qué sigues aquí, Celia?, preguntó de repente, su voz rompiendo el silencio. Ella se giró lentamente hacia él, inclinando ligeramente la cabeza. Porque aquí soy libre. ¿Libre de qué?, insistió Jace, sin apartar la mirada. Libre de los juicios de mi gente. Libre de sus miedos, de sus reglas. Aquí no tienen poder sobre mí, respondió con calma, aunque había una nota de amargura en sus palabras. Se acercó al fuego, sus ojos fijos en las llamas. Ellos me temen porque no pudieron controlarme. Porque busqué lo que ellos eligieron ignorar. Jace frunció el ceño. ¿Y eso te hace mejor que ellos? Celia sonrió, pero era una sonrisa fría, sin calidez. No se trata de ser mejor, humano. Se trata de ser verdadero. Ellos se esconden detrás de sus reglas, de su moral. Yo no. Las palabras de Celia resonaron en la cabaña, y el silencio que siguió fue pesado. Jace no estaba seguro de qué responder. Había algo en ella que lo fascinaba, pero también algo que lo inquietaba profundamente. ¿Y qué quieres de mí, Celia?, preguntó finalmente, su voz más baja. Ella lo miró, y por un momento, la intensidad de su mirada lo hizo estremecerse. Quiero ayudarte. Quiero mostrarte lo que puedes ser. ¿Por qué?, insistió Jace, cruzando los brazos. No me conoces. No tienes ninguna razón para ayudarme. Quizás no sea por ti, respondió ella, su tono enigmático.
Quizás sea porque veo en ti una oportunidad. Una chispa. Algo que podría cambiar más que solo tu destino. Jace no pudo evitar notar el doble filo en sus palabras. Había algo más detrás de su aparente generosidad, algo que no estaba revelando. ¿Y si no quiero ese cambio, qué pasa entonces? Celia dio un paso hacia él, inclinándose ligeramente. Entonces te enfrentarás a este mundo como eres, humano. Débil, frágil, vulnerable. Y cuando llegue el momento, recordarás esta conversación. Jace apretó los dientes, sintiendo como la tensión entre ellos crecía. Había una fuerza en Celia que no podía ignorar, una determinación que hacía que cada palabra que decía sonara como un desafío. Pero también había algo peligroso, algo que lo hacía sentir que estaba jugando con fuego. La tormenta continuó rugiendo afuera, y dentro de la cabaña, el fuego crepitaba suavemente. Jace no apartó la mirada de Celia, y ella tampoco. Aunque no había amenaza directa en sus palabras o acciones, Jace sabía que estaba en terreno desconocido. Y desconocido no significaba seguro.